Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Gamban. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Hoy lo vamos a dedicar a vehículos eléctricos e híbridos. Y bueno, ahora nos va a hacer una pequeñita presentación Jaime Barea de Gamban, que también podéis verla aquí ya en imagen. Lo único, yo antes de pasarle la palabra, si me permitís, me gustaría haceros una pequeña explicación técnica de cómo funciona la plataforma de webinar que estamos utilizando. Entonces, todos veréis que en la parte de la derecha normalmente de vuestro ordenador os ha salido un pequeñito menú. En ese menú todos por defecto tenéis anulado lo que es el micrófono, es decir, no vais a poder participar de palabra en esta formación. Somos más de 100 alumnos y si entráramos todos hablando sería una locura. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenéis a disposición cada uno de vosotros el chat que tenéis ahí y entonces cualquier problema técnico, cualquier incidencia o alguna pregunta que queráis que transmitamos al ponente, pues sencillamente la escribís por ahí y yo mismo, que voy a ser el que modere este webinar, se lo iré pasando a Daniel para que os vaya respondiendo, ¿vale? Es muy sencillo, no hay ningún problema. Entonces, como digo, cualquier cuestión nos la mandáis por el chat que tenéis a disposición. Y sin más dilación, voy a pasar la palabra a Jaime Barea de Gamban, que va a hacer la presentación de este webinar. Jaime, cuando quieras, puedes arrancar. Muy bien. Miguel Ángel, muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos a Gamban, a una nueva sesión informativa con estos webinars. Bueno, que ya es el tercero que hacemos con Miguel Ángel. Veréis que hicimos uno sobre prevención de riesgos laborales, el 8 de marzo uno sobre los consejos para gestionar las redes sociales y vender más en el fondo utilizando las redes sociales, y hoy estamos con Kars Marove para tratar de arrojar un poquito de luz sobre el entorno del vehículo eléctrico e híbrido y un poquito sobre el futuro del sector de automoción. Gamban, la verdad que muchos de vosotros sois asociados a Gamban, otros no lo seréis. Se nos conoce sobre todo por el Boletín de Valores Estadísticos de VO. También recibiréis las estadísticas del mercado, matriculaciones, transferencias bajas o el servicio de asesoría jurídica. Pero esta es la mejor prueba de que Gamban tiene un firme compromiso por la formación, tanto en materias comerciales como en materias técnicas, de marketing, jurídicas, etcétera. Después de Semana Santa os anunciaremos nuevos webinars, probablemente sobre uno de nuestros cursos estrella, que es el de gestión del negocio de VO, también sobre peritación de siniestros, sobre temas jurídicos. El primero siempre es el de la garantía. Vale, pero bueno, hoy estamos aquí para presentaros este webinar sobre vehículo eléctrico e híbrido. Yo quiero agradecer enormemente a Kars Marove, a Paula Aldea, su responsable de marketing y ventas, la colaboración que nos ha prestado desde el inicio para estos webinars. Kars Marove es nuestro colaborador en formación desde hace 20 años, creo, Paula, aunque tú no estuvieras por ahí. Y hoy contamos con un experto, ponente, Daniel López Mena, que nos va a desarrollar este webinar. Daniel es técnico superior en automoción, con una experiencia como mecánico de 7 años en diferentes marcas, Mercedes, Citroën, Hyundai, y es docente desde hace más de 10 años como profesor en diferentes programas de formación continua y ocupacional, tanto en áreas de mecánica, electricidad y diagnosis. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con Daniel para este webinar. Yo creo que todos estamos súper interesados en lo que es el futuro de la automoción, las diferentes tecnologías, los diferentes propulsiones, alternativa, combustible, el futuro de la movilidad y las restricciones que hay en las diferentes ciudades, pues nos preocupan a todos, especialmente a los distribuidores, y por eso vamos a estar muy atentos a lo que Daniel nos pueda decir. Así que, Miguel Ángel, si te parece, os dejo en sus manos. Perfecto, Daniel. Pues cuando quieras puedes conectarte también. Aquí si queréis yo me desconecto y os escucho. ¿De acuerdo, Daniel? Pues todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Daniel, cuando quieras, ¿tienes que compartir tu pantalla, por favor? Sí.
A ver. ¿Está compartida ya? No. A ver, un segundo. Quito la mía. Intenta compartir la tuya, por favor. Sí, compartida. Yo es que no la... Ahí mostrar. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vale, de La acuerdo. vemos. Pues cuando quieras puedes arrancar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Como han dicho, mi nombre es Daniel. Soy formador y hoy vamos a hablar de vehículos híbridos y eléctricos. Tengo que decir que llevo más de 10 años como experiencia de formación presencial, pero la verdad que mi experiencia como formación online es muy escasa. Entonces, os pido disculpas si en algún momento me trabo o algo en concreto. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. ¿Vale? El resumen fundamental va a ser, lo que vamos a ver en concreto, va a ser el vehículo híbrido fundamentalmente, todos los componentes del vehículo híbrido, las precauciones que tenemos que tener, sobre todo en taller, todo este mundo nuevo que nos viene en el mercado. Y luego simplemente haremos una referencia a también los componentes que comparten los híbridos con los eléctricos, puesto que ya los habremos visto con los híbridos. ¿Vale? Sin más, primero, antes de ver los híbridos, tenemos que dedicar un pelín de tiempo en el por qué. ¿Por qué vienen los híbridos al mercado? ¿No? Porque inundan ahora mismo el mercado y fundamentalmente es por una serie de necesidades que tenemos a día de hoy. La principal de todas, y que viene desde que yo tengo uso de razón, es que el petróleo es una energía finita, es decir, es una energía que algún día se acabará. Por lo tanto, hay que hacer nuevas funciones, nuevos desarrollos de propulsión de vehículos. Esto, a su vez, también conlleva a lo que todo el mundo conoce, que es la contaminación que tenemos hoy en día en el planeta, ¿vale? ¿Cómo atacamos el método de la contaminación? Bueno, pues al final la normativa anticontaminación es quien decide, quien corta, quien acota, para que no se puedan vender vehículos que contaminen en exceso. Por lo tanto, una preocupación a la hora de vender un coche, de crearlo, de ponerlo en el mercado, es que contamine poco, ¿vale? ¿Qué soluciones podemos aportar a estos métodos, ¿no? de escasez del petróleo, de la contaminación y de la normativa? Bueno, pues hay diversidad de soluciones en el mercado. Hay fabricantes que apuestan por unas, hay fabricantes que apuestan por otras y tenemos que hacer un pequeño paso por cada una de ellas, ¿vale? A ver, de primeras, lógicamente los hidrocarburos que vengan del petróleo no podemos destinar mucho desarrollo en ellos. ¿Qué tenemos que buscar? Una fuente que no venga del petróleo, como puede ser el etanol. ¿Vale? El etanol es un combustible utilizado para los vehículos de gasolina, el cual proviene de lo que es azúcar. ¿Vale? Para generar ese azúcar se necesitan plantaciones, ¿no? Entonces, a día de hoy la principal contaminación que tienen los vehículos, ¿por qué viene? Por el CO2. CO2 que en base una planta lo está consumiendo. Entonces, por eso se dice que es una fuente limpia, ¿vale? Nosotros tenemos un combustible, que es la gasolina. Si viene del petróleo, no hay nada que evite esa contaminación, pero si viene de una plantación de azúcares, ¿vale? Las propias plantas van a consumir el CO2 que suelte el vehículo en su vida. Por lo tanto, es un ciclo cerrado, el cual es bastante viable. Pero a día de hoy, etanol, ¿conocéis alguna gasolinera que venda etanol? Bioetanol. No hay ninguna ahora mismo en lo que es en España. Por lo tanto, el desarrollo tampoco o no interesa o simplemente no se lleva a cabo. Otra de las soluciones para los vehículos, en vez de gasolina, los vehículos diésel, es el biodiesel, que se ha visto en el mercado español, se ha llegado a ver bastante tiempo, pero
de un tiempo a esta parte se ha empezado a eliminar, ¿no? Ir eliminando. Al fin y al cabo, el biodiesel tiene el mismo principio que el etanol. El biodiesel es extraer gasoil en vez del petróleo, de plantaciones de girasol, ¿vale? Por lo tanto, el mismo principio que hemos estado hablando en el etanol lo tendría el biodiesel. Los girasoles consumirían el CO2 que soltaría el vehículo diésel a lo largo de la vida. Por lo tanto, un ciclo cerrado completamente, energía limpia, energía renovable, ¿vale? Pero que a día de hoy tampoco está en estudio. Se ha sacado de las gasolineras y se ha desechado un poquito, ¿vale? Otra de las soluciones que tenemos en el mercado, bueno, pues como veis, el gas licuado del petróleo, que está hoy en día también muy en expansión para montajes posteriores de vehículos e incluso para pedir un coche nuevo, ¿no? ¿Qué es el gas licuado? Vale, el gas licuado al final es butano y propano. El butano y propano decimos, no, viene del petróleo. Sí, pero también se puede extraer de yacimientos de gas natural, con lo cual ya tenemos otra diversidad, la cual contamina menos. Un vehículo de gasolina se puede alimentar con GLP y va a contaminar bastante menos que si está alimentado con gasolina. Por lo tanto, una energía un poquito más limpia. La prueba la tenemos en que a día de hoy cualquier vehículo a gasolina que se transforme a GLP se convierte instantáneamente en un vehículo ecológico, ¿vale? Con las ventajas que ello conlleva tanto en grandes ciudades, aparcamientos, en impuesto de circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos otra solución diferente a estos vehículos que vamos a terminar hablando. Existe una variante del GLP, ¿vale? Que es el GNC. Al final hay una mezcla aquí, que es el GNC, que es el GLP. El GNC al final es el mismo principio de funcionamiento que el GLP, es decir, dotar al motor de combustión de otro combustible diferente, ¿vale? Y el GNC fundamental es gas natural comprimido. Es decir, gas natural, hemos dicho antes butano, propano, también se extraen de gas natural, sí, pero el componente principal del GNC es metano, ¿vale? El metano es un combustible que se puede utilizar exactamente igual que la gasolina. Por lo tanto, se puede alimentar un coche de gasolina con gas natural sin problemas. Y el inconveniente que tiene a día de hoy este sistema, que para mí es uno de los que más se está potenciando en la venta de vehículos nuevos, es que la red de suministro de GNC a día de hoy es escasísima. O sea, muchas gasolineras las hay de GLP, de gas licuado, pero no las hay de GNC. Es decir, que a día de hoy te compras un coche GNC y no tienes dónde repostar. Ese problema lo vamos a encontrar posteriormente con los vehículos eléctricos. Ya hablaremos del problema del repostaje y a día de hoy también es otra solución aceptable, ¿vale? Porque el gas natural, al fin y al cabo, tampoco lo extraemos del petróleo, por lo cual eliminamos una serie de contaminantes. Quiero recordar a todos que todos los combustibles o todas las alternativas que estamos hablando hasta ahora son alternativas que siguen contaminando. O sea, seguimos contaminando, seguimos teniendo la contaminación de un vehículo al mercado. Ventaja fundamental del siguiente solución, el vehículo eléctrico. O sea, cambio el concepto totalmente, quito el motor y le doto de un sistema de propulsión totalmente diferente, del cual me vais a perdonar aquí porque lo tengo que hablar como solución, pero hablaré de vehículo eléctrico después de hablar de híbrido, ¿vale? Entonces, el vehículo eléctrico tiene una serie de ventajas. Ventaja fundamental del vehículo eléctrico es que es mucho más simple que un vehículo de combustión. Toda la mecánica es súper simple. No necesita prácticamente lubricación, no necesita prácticamente refrigeración, ¿vale? Ya hablaremos posteriormente, pero tiene unas ventajas muy, muy grandes. Una ventaja fundamental sobre lo que venimos hablando es que no emite ningún tipo de contaminación. Claro, el coche no emite ningún tipo de contaminación. La fuente que le está proveniendo de energía eléctrica, sí, pero lo agrupamos la contaminación en
un único sitio, ¿vale? Que serían las centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, centrales de carbón. Y, lógicamente, lo que nos lleva aquí, la última de las soluciones que voy a hablar es apoyar, digamos, al vehículo eléctrico, al motor térmico, apoyarle con un vehículo eléctrico, lo que denominamos híbrido, ¿vale? En el cual, si os leo un poquito, de forma genérica, ¿vale? Podemos decir que un vehículo de propulsión híbrida es aquel que combina para su propulsión un motor de combustión interna, ¿vale? Ya sea gasolina o sea diésel, y un motor eléctrico que es alimentado por energía por unas baterías instaladas en el propio vehículo. Ese concepto lo tenemos claro todos, ¿vale? Es decir, combinamos el motor de siempre con una nueva tecnología. Por lo tanto, tenemos algo que ya conocemos, que es fiable, que es estable, y lo mezclamos con una nueva tecnología que estamos sacando en el mercado. ¿Vale? El siguiente aspectos, híbridos. Vamos a meternos de lleno en esto de los híbridos. Conceptos básicos de los híbridos. Principalmente, todos conocemos que un híbrido tiene motor térmico, motor eléctrico, baterías. Bien, motor térmico. El combustible puede ser gasolina o diésel, pero al fin y al cabo, ¿cómo recargamos el motor térmico de su fuente de energía? Paramos una gasolinera, repostamos y ya está. ¿Cómo recargamos la batería de un híbrido? Porque algunos híbridos, efectivamente, me dirán algunos, oye, que están por ahí los híbridos enchufables. Sí, eso vamos a dejarlo de lado, porque eso 100% no es un híbrido. Un híbrido, la fuente de energía de la batería no se recarga realmente, no la recargamos externamente al coche. Entonces, ¿por qué tenemos un concepto de un motor eléctrico, una batería y demás? ¿Qué ayuda nos da? Porque al final tenemos que hacer una transformación de energía, motor térmico, motor eléctrico, cargamos batería. Bien, lo fundamental o el concepto más fundamental de un vehículo híbrido, ¿cuál es? Que aprovecha toda la energía que en cualquier otro vehículo la desaprovechamos. La frenada regenerativa, que se denomina, ¿vale? Es decir, nosotros con cualquier vehículo de gasolina o de gasoil, en una aceleración estamos consumiendo combustible. Perfecto. Cuando nosotros soltamos el pedal del acelerador, ese vehículo se queda como, digamos, sin consumir, pero restando energía. Y cuando nosotros queremos parar para llegar a una intersección, un semáforo o cualquier cosa, ¿qué hacemos? Pisar las pastillas de freno, desaprovechar brutalmente la energía, ¿vale? Energía que no podemos recargar con un vehículo de combustión. No podemos llenar el depósito de gasolina, el depósito de gasoil mientras frenamos. Bien, un híbrido es lo que va a hacer. Un híbrido, mientras esté en modo aceleración, ¿vale? Lo que va a hacer es consumir energía del combustible para cargar la batería principalmente y impulsar al vehículo con este motor eléctrico, ¿vale? Mientras, cuando nosotros soltemos el pedal del acelerador, tenemos una masa de 1 tonelada, tonelada y media, 2 toneladas de peso, que tiene una inercia bestial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando soltamos el pedal del acelerador o incluso pisemos el pedal de freno un poquito, no vamos a pisar las pastillas, no vamos a desaprovechar esa energía que tenemos. Vamos a poner el motor eléctrico a cargar la batería. Entonces, quien nos va a parar realmente el coche es una fuente de energía que nos está proveniendo, que nos está llenando la batería. Por lo tanto, una eficacia bestial. No desaprovechamos esa energía. Por lo tanto, si estamos 40, 50 metros frenando antes de un semáforo, llegamos al semáforo, paramos y una vez que salgamos de ese semáforo, esa energía que hemos aprovechado a la hora de frenar, la vamos a utilizar en la salida. La vamos a utilizar alimentando al vehículo, moviendo el vehículo. Entonces, ese es el principal concepto de un vehículo híbrido, aunque no es el único. Hay una función que ya la conocemos todos, incluso en los vehículos térmicos, que es que cuando yo estoy en un semáforo parado,
no puedo estar con el motor térmico arrancado. Es una pérdida de energía bestial, estoy desperdiciando combustible, desperdiciando energía. Por lo tanto, los híbridos también lo que van a hacer es, cuando yo esté parado, no van a estar desaprovechando, no van a estar con el motor térmico cargado, van a tener esa función que denominamos así comúnmente como start-stop, es decir, un vehículo híbrido en un parado, en un atasco, no va a consumir absolutamente nada, ¿vale? Otra de los conceptos térmicos es apoyar al motor térmico. Como los híbridos se pueden constituir de diferente manera, ¿vale? Hay fabricantes que lo que hacen es alimentar al motor térmico dotándole de mayores prestaciones, de mejores prestaciones. Lógicamente, todo en base a menor contaminación, menor consumo, mayor eficiencia, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un coche de mayores prestaciones con un motor bastante más pequeño. Y como ya sabéis, en todos los híbridos se pone un modo de circulación, modo EV que le denominan, que es modo de funcionamiento eléctrico. Un híbrido no está diseñado para funcionar en eléctrico. Un híbrido está diseñado para funcionar con el motor térmico, cargando la batería principal y moviendo el coche lo que es en modo eléctrico, fundamentalmente, que como ahora veremos. Entonces, el modo EV es un poco, si me permitís decirlo, un poco friki, ¿no? Es darle a un botón para que el coche no suene absolutamente nada, pero da igual porque la batería principal se va a descargar. Por lo tanto, todo lo que no has consumido en el momento que has ido en eléctrico, lo vas a tener que consumir para llegar a tener la batería en el estado que tenías al principio. Por lo tanto, el modo EV sirve mucho, sí, para, por ejemplo, aparcamientos, grandes aparcamientos, en los cuales no quiero contaminar. ¿Por qué? Porque luego me voy a consumir yo, la persona, voy a aspirar los gases contaminantes de ese coche. Por lo tanto, lo pongo en modo EV para pequeñísimos trayectos. Y por último, hay infinidad de modos de combinar el motor térmico con el motor eléctrico, ¿vale? A la hora de hablar generalmente de un híbrido, genéricamente de un híbrido, no puedo ceñirme en un modo de funcionamiento, otro modo de funcionamiento. Tengo que hablar del concepto y de los modos genéricos, ¿vale? Porque hay infinidad. Sabemos todos que hay algún fabricante que apuesta más por híbridos que otro y ese fabricante tiene un modo de funcionamiento, otro fabricante hace otro modo de funcionamiento y mientras esté abierto, cada uno lo hará a su manera. Indicaros que fundamentalmente en los híbridos hay dos modos de conocer de concepto de híbrido, y en lo que se denomina híbrido en serie o híbrido en paralelo. El híbrido en serie, ¿en qué consiste híbrido en serie? Híbrido en serie consiste, ¿vale?, en que el motor térmico no empuje nunca las ruedas, ¿vale? No haga nunca propulsión de ruedas. Simplemente el motor térmico para lo que se va a usar es para alimentar a la batería, para cargar, generar energía. ¿Quién va a mover el coche? El coche lo va a mover un motor eléctrico, uno o varios motores eléctricos, puesto que aquí también está abierto a que podemos tener un motor eléctrico adelante, un motor eléctrico atrás, podemos hacer diferentes configuraciones, pero lo fundamental de un híbrido en serie es que el combustible consumido por el motor térmico directamente se consume con el motor eléctrico, impulsando el coche. Híbrido en paralelo. Híbrido en paralelo, al fin y al cabo, es que los dos propulsores, el motor eléctrico y el motor térmico, puedan impulsar el propio vehículo. Entonces, al tener los dos conectados, puedo sumar las potencias de los dos motores, como ahora veremos. Entonces, ¿cuál es el mejor método? Bueno, el mejor método al final son la conjunción de los dos. El hecho de hacer un híbrido que sea serie normalmente, es decir, el motor térmico arrancado a ralentí, a unas revoluciones constantes, cargando batería, y el que impulsa el coche es el motor eléctrico, pero cuando yo tengo una necesidad de altas prestaciones, que sean los dos motores los que puedan impulsar el coche, que ese es el concepto principal de la mayoría de los fabricantes de vehículos híbridos. Ahora vamos genéricamente a ver todos los componentes del sistema híbrido. Vamos a centrarnos un poquito también en lo que es Daniel, el aspecto. Sí. Daniel, un segundito. Escucha si me ves.
A ver, antes de que continuemos avanzando, te he dejado hasta el final de esta primera parte, pero ha llegado una pregunta de Hassan que me gustaría transmitirte a ver si se la puedes responder. Mira, dice lo siguiente. Dice, un coche híbrido con un motor de 1,8 litros en carretera, ¿contamina más que un coche 1.0 turbo EcoBoost? A ver, en base, en carretera contaminarán más o menos lo mismo. En principio contaminarán más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque un motor híbrido, un coche híbrido, como ya hemos dicho, lo que va a tener es el motor térmico consumiendo combustible para
¿no? Si yo activo los bobinados, lo que voy a ocasionar es el movimiento del rotor hacia donde yo quiera activar estos bobinados, donde yo quiera generar campo magnético de estos bobinados. Ni que decir tiene que estos motores pueden trabajar tanto en dos direcciones como en dos sentidos. Me explico, pueden trabajar, en este caso está girando a izquierdas, pero si yo alterno los bobinados en sentido contrario, podría hacer que el motor girase a derechas. Y en dos sentidos que lo que significa es que si yo tengo un campo magnético moviéndose alrededor de unos bobinados, lo que puedo hacer es generar corriente. Por lo tanto, este motor me consume electricidad para mover el coche y moviendo el coche, o mejor dicho, teniendo una inercia del coche, me genera electricidad. Es bestial, es brutal el aspecto de estos motores, la generación de energía que tienen. Pero también estaréis viendo un problema. ¿Cuál es el problema fundamental de estos motores? Que necesitan una activación, ¿de acuerdo? Necesitan que alguien los active. Porque nosotros hemos visto, de momento no hemos visto, pero todos sabemos que tenemos una batería con una alta tensión, tenemos un motor que hemos dicho que hay que alternarle las fases, es decir, necesito corriente alterna, corriente continua, corriente alterna. ¿Cómo puedo yo gestionar el motor? Bien, pues necesito un componente nuevo en el sector del automóvil, un componente que a día de hoy no existía, porque al fin y al cabo un motor eléctrico en un automóvil lo tenía. El motor de arranque es un motor eléctrico, el motor de una ventanilla es un motor eléctrico, pero no había necesidad de gestionarlos. Yo le doy positivo o negativo y se mueven. Daniel, con esto, sí. Un segundito. Es que acaba de entrar una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de hablar. Han llegado algunas otras que te pondré más tarde, cuando termines la parte esta, pero esta no quería dejarla pasar porque es que tiene que ver con lo que acabas de hablar. Pregunta lo siguiente, más o menos, ¿cuál es el coste de esta caja con el imán? A ver, el motor. Esa es la pregunta. Sebastián, si me puedes decir más en detalle por el chat cuál es la pregunta exactamente, ¿vale? Todo lo que preguntó Sebastián. Más o menos, ¿cuál es el coste de esta caja con el imán? Vale, el coste del motor con el imán realmente es un coste muy, muy reducido, porque solo son bobinados con un imán que sí, que está hecho de placas compactas, con una soldadura específica, de un imantado especial, pero al fin y al cabo un coste de un motor eléctrico es ni más ni menos que el coste de un motor de una lavadora, de un motor similar. O sea, es que a día de hoy tampoco yo tengo excesivas referencias en cuanto a precios de vehículos híbridos, de motores. ¿Por qué? Porque no fallan, o sea, no se cambian, no hay referencia. Los fabricantes, lógicamente, tendrán sus referencias, pero es que no fallan. Por lo tanto, no te puedo asegurar un precio en concreto. Te puedo decir que más o menos lo mismo que el motor de una lavadora, porque al fin y al cabo es lo mismo. Venga, perfecto. Sigue y luego ya te hago alguna otra pregunta que he entrado también. Venga, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, simplemente iba con el componente que iba a gestionar este motor eléctrico, con este componente que denominamos inversor. ¿Y por qué denominamos inversor? Bien, porque al fin y al cabo el inversor va a ser lo que me va a hacer de unión de corriente continua a corriente alterna. Va a ser el que va a gestionar el motor eléctrico. ¿Vale? El inversor en un vehículo híbrido asume muchas funciones. La función principal es gestionar el motor eléctrico tanto para mover el vehículo como para cuando el vehículo se está moviendo, cargar la batería y retenerlo. Es decir, en los dos sentidos está funcionando el inversor. Pero no solo eso, sino que también en un vehículo híbrido tenemos dos tensiones diferentes. Tenemos una alta tensión y tenemos una baja tensión. Todo el coche es un coche normal y corriente. Por lo tanto, yo necesito tener una batería que le denominan batería auxiliar, aunque yo no la veo como auxiliar, simplemente la veo de accesorios. Y el inversor se va a encargar de extraer alta tensión y cargar la batería auxiliar. En un vehículo híbrido no tengo un alternador como tal. ¿Quién es el que se va a encargar de cargar la batería, esa batería auxiliar? De cargar la batería auxiliar y de alimentar a todo el coche en concreto, al equipo de música, a las lunas, a cualquier aspecto del vehículo. Quien lo va a alimentar una vez que esté encendido el coche va a ser el inversor por medio de la batería principal.
Aquí tenéis un gráfico de un coche en concreto, por lo tanto tampoco me voy a meter en que aquí hay tensiones diferentes, que hay... simplemente estoy denominando alta tensión porque es a lo que vamos ahora. La batería de alta tensión. ¿Qué es esta batería de alta tensión? Siempre estamos denominando alta tensión de 200 a 500 voltios. ¿De qué están hechas? Nosotros sabemos que a día de hoy la batería de un coche convencional es de plomo ácido. Bien, la batería de alta tensión nos sirve durante 3, 4 años, pero sabemos que esta batería hay que sustituirla. ¿Qué se hace? Se hace que las baterías de los vehículos híbridos sean de otros componentes. De hecho, los estudios van en base a los componentes de la batería principal. En este caso, la mayoría son de níquel metal hidruro, aunque hay algunas que ya empiezan a ser de iones de litio como las de los vehículos eléctricos. ¿Es una batería grandísima? ¿La de un vehículo híbrido? No. La de un vehículo híbrido podemos denominar grandísima en comparación con un vehículo convencional, pero realmente no es excesivamente tan grande. Recordar que la batería en un vehículo híbrido, para lo único que la usamos, es para almacenar una pequeña cantidad de energía que luego vamos a usar. Energía. Aquí con la batería de alta tensión ya nos viene un problema. El problema es que el concepto que nosotros tenemos de litros kilómetro, que es el consumo de un coche, tenemos que cambiarlo a kilovatios, que es la medida de energía de una batería. Deciros que una batería de un vehículo eléctrico a día de hoy está en torno a los 40 kilovatios, 50 kilovatios, Tesla va hasta los 120 kilovatios. Pues para que os hagáis una idea, la batería de un vehículo híbrido está en torno a 1 o 2 kilovatios, es decir, es pequeña. ¿La batería es única? No. Está compuesta por pequeñas celdas que están alojadas en pequeños módulos que forman la batería principal. Por lo tanto, no es una única batería, son pequeñas baterías alojadas a lo largo de toda la batería. Aquí veréis también un negocio, un sector de negocio. ¿Cuál es? Que si la batería no se va a romper toda la batería se va a romper un pequeño modulito. ¿El pequeño modulito se puede intercambiar? Bueno, pues en la mayoría de los casos va a ser intercambiable y de hecho va a ser una nueva oferta o una nueva demanda. Vamos a tener, a día de hoy reparamos los turbos, reparamos las cajas de cambio, bueno, en un futuro repararemos las baterías de alta tensión. Una precaución que tengo que añadir con estas baterías, pero que esto lo tenemos que saber todo el mundo, cualquier fuente de alimentación que sea de una batería, por encima de los 60 grados se degrada. ¿Vale? Entonces, cabinas de pintura antiguas, los híbridos eléctricos, pero es que un coche normal con su batería de plomo tampoco debería de someterse a más de 60 grados de temperatura. Con lo cual ya tenemos una problemática. Componentes de la batería. Bien, componentes principales o el concepto principal, como ya hemos dicho, son dos fuentes de alimentación. Esas dos fuentes de alimentación son alta tensión, baja tensión. Bueno, alta tensión, ahora hablaremos de ella. Baja tensión. La baja tensión siempre va a estar conectada. Cuando el coche está parado en la calle, le hemos cerrado, la alta tensión está recogida solo exclusivamente en la batería, no está en todos los componentes. ¿Gracias a qué? Gracias fundamentalmente a los relés de conexión de la batería principal. Esto es algo genérico de todos los vehículos híbridos. Desconectan la alta tensión por seguridad. Por lo tanto, quiero recordar o quiero indicar que estamos hablando de vehículos altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque no hablábamos jamás de tan extremas tensiones, 200, 300, 400 voltios en un coche convencional. 200 voltios son suficientes para, si tocamos con la punta de los dedos en donde hay diferencia de potencial de 200 voltios, nos maten. Por lo tanto, el fabricante de los vehículos híbridos ya se va a encargar de que no sea excesivo en la peligrosidad. Cualquier vehículo híbrido, en el caso de que esté parado, la alta tensión no está conectada. Por lo tanto, solo hay tensión en la batería. Solo sería peligroso la batería. Aún así, hablaremos ahora de un método de corte para mecánico, un método de corte mecánico que van a tener todos los vehículos híbridos y ya también métodos eléctricos, porque los eléctricos más o menos son exactamente iguales. Las baterías, lo único que de mayores dimensiones, de mayores capacidades.
Lo que hacen fundamentalmente es, como la batería principal está compuesta de un módulo, otro módulo, otro módulo, otro módulo, de muchos módulos conectados en serie, lo que hacen es quitar la conexión en serie de dos de esos módulos internos. ¿Cómo? Con un conector que se denomina conector de servicio, el cual yo al extraer ese conector de servicio, el mecánico al extraer ese conector de servicio, prácticamente hace el coche seguro, puesto que me quedaría por un lado una batería, por el otro lado otra batería más o menos cortada a la mitad, la cual me quedaría un potencial positivo de una batería o potencial negativo de otra batería. No, aunque yo tocase en los dos extremos de esa batería, no habría paso de corriente y sería completamente seguro. ¿Vale? Ahora me dedicaré un poquito a lo que hay la normativa de seguridad que tenemos a día de hoy en España, porque habrá gente que conozca Alemania, que conozca Francia y sepa que para poder manipular un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido es necesario un requisito fundamental, necesario una formación exclusiva de prevención de riesgos laborales para alta tensión. Por lo tanto, yo quiero también indicar que a día de hoy no hay en España ningún requisito, ninguna normativa de peligrosidad para vehículos eléctricos e híbridos. ¿Por qué? Simplemente porque alta tensión a día de hoy se denomina a partir de 1000 voltios. Y a partir de 1000 voltios, ningún vehículo eléctrico ni híbrido tiene tanta tensión. Son 200, 300, 400 voltios, los cuales sí son peligrosos, pero no necesito ningún requisito a nivel de normativa. ¿Vale? Eso evolucionará y, lógicamente, nos tendremos que sacar una cualificación, ¿no?, para poder llegar a manipular estos vehículos. Indicaros que a día de hoy la normativa para alta tensión que habría que cumplir en un vehículo eléctrico híbrido es siempre la normativa para alta tensión que tenemos, que sería fundamentalmente 3 pasos. El primero, cortar la corriente. O sea, eso por descontado. ¿Cómo cortamos la corriente? Bien, aquí los fabricantes estipulan su método de cortado de corriente. Algunos te indican que incluso la llave del coche tiene que estar a más de 15 metros para que no el keyless go, la detección de llave, no lo detecte y sea imposible que se conecte el contacto. Hay la mayoría de fabricantes, como ya he dicho, tienen un conector de servicio, el cual tendré que quitarlo del vehículo para cortar la corriente. El segundo paso, impedir que se vuelva a activar la corriente. ¿Cómo lo impido? Ahí también hay fabricantes que van a tener que poner un candado, un elemento con un candado para que nadie pueda activar la corriente a no ser que sea el técnico que está reparando el vehículo. ¿Vale? Y luego, por último, comprobar que no haya corriente. Ahí va a haber un punto en concreto en cualquier vehículo eléctrico o híbrido en el cual yo pueda medir, ¿vale?, y pueda detectar que no hay corriente. Una vez que haya hecho eso, ya puedo prácticamente desmontar todo el coche con completamente seguridad. Lógicamente, para hacer todos los métodos de desconexión, comprobación, siempre hay que tener los EPIs adecuados para desconectarlo. Y, lógicamente, el riesgo, el incumplimiento de estas reglas implica el peligro de muerte, ¿vale? Otro de los aspectos, la caja de cambios. Un vehículo híbrido por necesidad no necesita caja de cambios. Necesita algo que conjugue los motores eléctricos con el motor térmico. Por eso, como hay tanta diversidad, hay cajas de cambio de doble embrague, hay cajas de cambio manuales pilotadas, hay cajas de cambio CVT, hay diversidad de cajas de cambio en los vehículos híbridos y, de hecho, hay vehículos que prescinden, no tienen caja de cambios. Tampoco es otro elemento el cual vamos a asociar. Lo que sí os digo es que un vehículo híbrido por necesidad tiene que ser automático, no puede ser manual. En el aspecto de climatización, también es otro de los aspectos en los cuales tenemos que verlo. De forma rápida, el sistema de climatización va a ser similar a un vehículo convencional, es decir, condensador, evaporador, el gas, refrigerante, todo va a ser similar, pero quien lo va a accionar va a ser un compresor que va a estar movido, en vez de por la correa de accesorios, va a estar movido por un motor eléctrico como el que propulsa el coche, pero en este caso lo que va a hacer es mover esa compresión de gas. ¿Por qué hay que recargar el compresor? Bien,
Hay que recalcarlo fundamentalmente porque con el aire acondicionado, no me voy a dedicar a hablar todo de aire acondicionado, pero con el aire acondicionado circula un líquido, un gas, ¿vale? Que es el R134 o el nuevo R1234YF, y este gas lleva adicionado un aceite. Ese aceite de toda la vida era un aceite convencional, un polialquilglicol, que no es compatible con la electricidad. Tiene partículas metálicas y podría llegar a causar un cortocircuito. Como el motor eléctrico del compresor de aire acondicionado de los vehículos híbridos y eléctricos va bañado en el aceite ese, es necesario una intervención especial para la sustitución del aire acondicionado en un vehículo híbrido o eléctrico. Es lo que quería detallar. Y luego el sistema de frenos. Lógicamente el sistema de frenos, cuando yo piso el freno no puedo pisar pastillas. Cuando yo piso el freno tengo que hacer que una unidad de gestión analice la petición de frenado y lo que haga sea ver si cargo más batería o ver si piso pastillas, dependiendo de la velocidad que yo lleve, de la inercia, de la cantidad de frenada que yo quiera. Entonces, todo el sistema de frenado va a ser también algo diferente a un sistema convencional. Por lo demás, simplemente también me gustaría recalcar que cuando hablamos de un híbrido, siempre cuando hablamos de mantenimiento, oye, pues esto va a ser por horas de funcionamiento, oye, pues esto... No. Un híbrido de normal va a llevar el motor térmico arrancado. ¿Vale? No va a estar impulsando el vehículo, pero va a estar arrancado. Por lo tanto, el sistema de mantenimiento del motor térmico va a ser exactamente el mismo que un motor convencional, que un vehículo convencional, con el añadido que nosotros vamos a tener un sistema eléctrico de alta tensión, en el cual caso de tener que manipular esa alta tensión vamos a tener que tener esa extrema precaución de cortarla, de tener las medidas de seguridad añadidas, e incluso de si lleva un anticongelante específico para el sistema de alta tensión, tener que sustituirlo. Y por último, o ya paso un poquito de los híbridos, hago mención del híbrido enchufable. Sé que vamos de tiempo ya cogidos, pero ya no me queda mucho más por hablar. De esto podíamos estar hablando meses, pero... Quiero recalcar un poquito que un híbrido enchufable, al fin y al cabo, es dotar a un vehículo híbrido de una batería de mayor capacidad, ¿vale? ¿Por qué doto al vehículo híbrido de una mayor capacidad? Bueno, para utilizarlo en modo eléctrico durante la primera fase de descarga de la batería y luego ya haré el funcionamiento de un híbrido convencional. Eso es en base a un híbrido enchufable, es decir, la unión de un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido. Luego, ahora recalcaré, y de forma muy rápida, porque vais a ver que todos los elementos ya los hemos visto, el vehículo eléctrico, que tan en el mercado está a día de hoy. Vale. Voy a verlo súper rápido, porque de hecho esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver. Nosotros tenemos en un vehículo eléctrico los mismos componentes que tenemos en un vehículo híbrido, pero prescindiendo del motor térmico. Es decir, tenemos el motor de tracción, va a ser el motor eléctrico que ya hemos visto, el inversor va a ser el elemento inversor que ya hemos visto, la batería va a ser la que ya hemos visto, pero de mayores dimensiones para albergar mayor capacidad, lógicamente, porque necesita mayor autonomía. Y luego sí vienen dos conceptos que no habíamos visto hasta ahora, que son el transformador y la toma de carga. Van a ser los métodos de recargar de combustible estos vehículos. El transformador va a ser lo que va a adaptar la red eléctrica a lo que nos conectemos con la batería para cargar esa batería, y la toma de carga va a ser simplemente el conector, que a día de hoy hay muchos conectores diferentes, no hay todo estandarizado y por eso los había simplemente señalado. Pero al fin y al cabo, un vehículo eléctrico es un vehículo convencional que se propulsa con la energía eléctrica y lo único que tenemos que almacenar esa energía durante la noche, ¿vale? Porque tardan muchísimo en cargar esas baterías. Con esto yo habría terminado la presentación. Supongo que habrá dudas.
Daniel, Sí, ha interesado muchísimo tu curso. He estado viendo yo por aquí a lo largo de tu exposición el nivel de atención de la gente y te puedo decir que ha sido súper alto. Y nos ha me alegro. desbordado la cantidad de preguntas que han entrado. Con lo cual, ya os anuncio, no vamos a poder responder todas porque ha sido un aluvión. Luego, de todas maneras, se las pasaré a Daniel todas las que se han recibido, pero sí me gustaría ir planteándote algunas de las que han llegado, ¿de acuerdo? Y tú las vas respondiendo según vamos planteándolas. A ver, primeramente nos dice Diego, ¿qué coche contamina más? ¿El híbrido en serie o el híbrido en paralelo? No es cuestión de contaminar. Al final los dos van a tener un motor térmico y los dos van a contaminar por igual. Vale, respondido. Siguiente pregunta. Gabriel. Gabriel nos dice, ¿compensa el tiempo de carga completa y los recursos necesarios para cargar la batería? ¿Contamina menos de verdad? No se lo termina de creer. A ver, no es cuestión, yo no soy el que lo diseña, yo no soy el que lo hace. Está claro que el mercado apuesta por ellos. Y eso es porque algo tienen que tener de bueno, o sea, es decir, contaminar menos. Que una marca indique que dentro de 5 años todos sus vehículos van a ser híbridos, es por algo. Es porque realmente es más eficaz. Yo puedo indicar mi experiencia al conducir un híbrido y mi experiencia es que por carretera efectivamente contamina exactamente lo mismo que un vehículo de similares prestaciones gasolina, pero cuando está en ciudad consume muchísimo menos y por lo tanto contamina muchísimo menos. Perfecto. Siguiente. Mira, Miguel Ángel, que se llama como yo, Miguel Ángel pregunta, ¿cuánto dura un inversor y cuánto dura la batería? Bien, la duración a día de hoy no está establecida. Simplemente se indica que se dan altamente, o sea, se da una garantía muy extensa, garantías de 8 años, garantías de 10 años, por lo tanto, y no se tiene constancia de muchos fallos. Se tiene constancia de algunos de los primeros híbridos que llegaron a España, que llegaron por el año 2000, que alguno ha fallado alguna vez, pero no suelen fallar. No se tiene constancia. Es algo muy novedoso y que hay muy poco. Vale. La siguiente pregunta es de Francisca, que nos dice, ¿resulta muy cara la batería de un vehículo híbrido? La batería entera, relativamente sí. Si yo hablo de 1.700 euros el precio-coste de todos los módulos de la batería de un híbrido, estoy hablando, porque la batería de un eléctrico puede llegar a costar 5.000, 6.000 euros, puesto que es más grande. Pero la batería entera, sí. Ahora, ¿tengo necesidad de cambiar la batería entera o cambio solo el módulo que se ha roto? El módulo sí que va a ser mucho más económico. Perfecto. David nos pregunta, ¿el tiempo de durabilidad media de una batería de alto voltaje? La vida del vehículo, ¿vale? O lo que sí se está viendo es que están empezando a haber problemas de módulos alrededor de los 10 años. De algún módulo hay que sustituir o incluso alguna batería entera hay que sustituir. Pero normalmente esas baterías hay que sustituirlas porque los vehículos eléctricos e híbridos tienen que estar moviéndose constantemente. En el libro de servicio de cualquier vehículo híbrido o eléctrico te indican que si no lo mueves en cuestión de 3 meses, deberías de cargar la batería, deberías de arrancarlo. ¿Vale? El híbrido deberías de arrancarlo y el eléctrico deberías de conectarlo a la red. ¿Por qué? Porque puede romper la batería y la mayoría lo que rompen es de poco uso. Es cierto que algunas llegan a su duración máxima, 10 años, y hay que sustituirlas. En relación con esta pregunta de David, Gabriel nos ha hecho otra que dice, ¿qué vida tiene un motor de arranque en un híbrido eléctrico? No sé si es la misma vida que las baterías o es diferente. Bien, de primera lo bueno es que en un motor híbrido como concepto no tenemos motor de arranque, tenemos un motor generador, tenemos el mismo concepto de motor de impulsión, lo vamos a tener como motor de arranque alternador del motor térmico, es decir, olvidaros del concepto motor de arranque alternador, olvidaros. Ahora vamos a denominar motor generador, que es este motor de alta tensión, por lo tanto, desgaste ninguno, rodamientos, ¿vale? ¿Los rodamientos se pueden ir? Hombre, pues sí, pero no están sometidos a cargas, por lo tanto, no tiene por qué fallar.
Duración, la de un motor de una lavadora. Ok, vale. Sebastián nos ha preguntado también cuáles son los EPIs necesarios para estos coches. Bien, buena pregunta y se me ha olvidado comentarlo. El EPI principal son unos guantes de alta tensión, más propios casi de bomberos que de mecánicos. Los guantes de alta tensión tienen una clasificación específica dependiendo de la tensión a la que estemos trabajando. Los hay desde clasificación 00, que son unos 500 voltios, lo cual para un vehículo híbrido, uno eléctrico, ya nos valdría, nos bastaría. Recordar que los guantes de alta tensión tienen caducidad, por lo tanto es algo que hay que hacer cambio en el taller. Tenemos que tener unos guantes, tenemos que verificar la caducidad y tenemos que irlo sustituyendo. Otro de los componentes es una pantalla, ¿vale? Un visor, el cual nos va a proteger en el caso que haya un arco voltaico. Y bueno, luego ya dependiendo de la marca, existen requisitos como una pértiga de madera en la cual para, digamos, soltar a alguien que se hubiera quedado pegado a la batería. Pero eso no es un requisito, como ya digo, genérico, es un requisito de algunas marcas, o tales como las botas de seguridad que tengan goma, un elevador específico para estos vehículos, pero como ya he comentado antes, por normativa no se especifica nada. Relacionado con temas de seguridad también, nos dice Desiderio. Buenos días, quería realizar una pregunta. En caso de una falta de aislamiento en la batería debido a un choque o similar, ¿cuáles serían las medidas a adoptar y el procedimiento de ejecución para eliminar la alta tensión? Bien, primero recordar, en caso de un choque, la unidad de control va a detectar, del airbag va a detectar un golpe, se lo va a mandar a la unidad de control de la batería y va a desconectar los relés, esos que conectaban la alta tensión. Entonces, al acercarse a un vehículo que haya tenido un golpe y sea híbrido, no tendría por qué tener problema. Si este vehículo ha tenido un golpe por la parte trasera, ¿vale? La precaución es intentar llegar al conector de servicio. Si no se accede a él, todos los vehículos tienen un manual de procedimiento para mandárselo a bomberos, policía, equipos de rescate, los cuales ya lo saben incluso cómo cortar el vehículo para no tener que cortarlo por la propia batería. Y la precaución fundamental como gente de la calle es intentar llegar a ese conector de servicio y desconectarlo. Digo gente de la calle, la gente de la calle no se debería acercar, ¿vale? A estos vehículos. Un técnico que lo quiera hacer seguro el coche, por ejemplo, para meterlo en un desguace, tendría que llegar a ese conector de servicio de alta tensión, desconectarlo y lo primero que habría que intentar es extraer la batería del propio vehículo con los guantes de protección puestos, por supuesto. Vale, con esta respuesta que acabas de dar respondes también a Miguel Ángel, que preguntaba que en caso de accidente qué precauciones había que tomar. La damos por respondida. Y si os parece, te hago ya la última de las preguntas. Han llegado algunas otras, pero bueno, no tenemos más tiempo para seguir. Es ya la una y tampoco queremos alargarnos mucho más. Te hago la última pregunta, que es de Sebastián, que dice si hay que tener una zona especial en el taller para trabajar en estos coches. Bien, según los concesionarios oficiales, la marca sí le exige al concesionario tener algo especial, ¿vale? Es decir, Renault les pide un técnico cualificado, eso lo primero, que el técnico tiene que recibir unas pautas, Toyota lo mismo, Nissan lo mismo, todas las marcas que tienen vehículos híbridos y eléctricos exigen a sus concesionarios tener un hueco reservado, con unas dimensiones específicas, con un suelo acolchado, con unas condiciones específicas para el fabricante. Ahora, si ese vehículo entra en un taller multimarca, por ejemplo, no es necesario tener esos requisitos que pide el fabricante, ¿vale? Porque nadie va a llegar a nuestro taller y nos va a decir, oye, que ese vehículo híbrido no está en condiciones de seguridad y nos va a sacar el coche. O sea, a día de hoy, los requisitos de tener un elevador específico, esos son del propio fabricante, no de un taller multimarca.
Pues perfecto. Oye, pues felicitarte por la exposición que has hecho, que yo creo que ha sido súper interesante. A mí, desde luego, me ha fascinado todo lo que has contado hoy. Se ha reflejado también en la cantidad de preguntas que hemos recibido. Agradecer a todas las personas que han asistido al webinar de hoy. Como nos ha comentado antes Jaime, es ambición de Gambán el ofreceros este tipo de formaciones gratuitas y sesiones de información que creemos que hacen muy bien al sector y sirven, bueno, para daros conocimientos que siempre son muy útiles y pueden resolver algunas dudas que todos podemos tener. Felicitar a Carles Marove y agradecer a Carles Marove esta colaboración que ha hecho con nosotros. Yo, desde luego, viendo el fabuloso éxito que hemos tenido con el webinar de hoy, ya hablaré con Paula para ver si en el futuro podemos hacer alguna otra sesión. Y nada más, si os parece, lo dejamos aquí. Ya son la 1:03. Hemos querido respetar un poco el horario que habíamos puesto. Agradecer a Daniel de nuevo la brillante exposición que ha hecho y muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar de Gambán. Hasta la próxima.